atrás la gandola, y entonces los trabajadores se llaman gandoleros. Es una federación que en este momento está en una situación complicada desde el punto de vista organizacional, pero tuvo una gran representación y sobre todo mucho empeño en la aplicación de un convenio de la OIT que ustedes tienen que tener a mano siempre, que es el convenio 153. El convenio 153 de la OIT establece, está ratificado por nosotros, por Argentina, y entonces establece una serie de normas que nos convienen aplicar y tener a mano y bregar porque nuestras leyes, nuestras normas, nuestras convenciones colectivas se ajusten, aprovechen de esa. Entonces, bueno, en aquel momento el gran drama que tenían eran largas extensiones y la jornada de trabajo. El gandolero se subía a su gandola a una hora determinada, normalmente a la hora que tenía que cargar, etcétera, etcétera, muchas veces muy temprano, y para trasladar la mercancía, que podía ser obviamente petróleo, gasolina, nafta, como llamamos nosotros acá, o bueno, las cosas que se transportan por carretera no son exactamente las mismas que acá, porque acá transportamos mucho cereal, básicamente eso, ¿no? Y más en la provincia de Santa Fe. Pero entonces trabajamos mucho en hacer una red de paradores que interrumpieran la jornada. Es decir, que el trabajador antes de 8 horas pudiera parar y allí tener lugares donde refrescarse, para cortar la jornada. Porque un gran problema, no solo de higiene y seguridad del trabajo, sino también de seguridad del transporte, es que la gente después de 8 horas o 7 horas o algo así tiene sueño. Es una cosa natural. Y además entonces había condiciones de trabajo muy precarias porque el trabajador tenía que dormir abajo de la gandola, dormir abajo Entonces colgaba allá se llama, bueno, una hamaca, lo que nosotros llamamos hamaca paraguaya, y dormía ahí, y eso también estaba obviamente sujetos a la inseguridad de la ruta, etcétera, etcétera. Entonces esta red de paradores era un elemento fáctico para que ese convenio 153 de la OIT pudiera realmente ponerse en práctica y no fuera el de Tramuerta. Entonces, bueno, una experiencia de varios años de trabajo me llevó a muchas amistades con los compañeros, incluso me enseñaron a manejar gandola, que tiene no sé cuántas marchas. Por supuesto que aprendí y nunca más lo hice porque yo apenas manejo auto, así que y ahora ni siquiera manejo auto, pero bueno. Pero en aquella época el secretario general de la asociación, compañero muy combativo, Carlos Briceño, dice: doctor, usted no puede estar hablando del trabajo en el transporte si no sabe manejar una gandola, si no sabe manejar un chuto, un camión. Entonces me enseñaron con muy poco éxito, porque lo que hice fue, debo haber manejado algo así como 4 o 5 cuadras con ese inmenso aparato, porque la verdad es que vale la pena que alguien que no sabe, por ejemplo, los abogados laboralistas, etcétera, etcétera, sepan de qué se trata, porque para ponerse en los zapatos de los trabajadores del transporte. Bueno, el PowerPoint. Sí, doctor, ya Está trabajando en eso, Nicolás. lo ponemos entonces. Dale, sí, por favor. Compartir.
Bueno, voy a empezar diciéndoles que ustedes son delegados sindicales y es importante que, en primer lugar, tomen conciencia de la importancia que tiene el papel del delegado sindical en este tema del mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo, de la salud, la seguridad y la vida, por supuesto, porque nosotros tenemos una epidemia de accidentes en Argentina, no solo en Argentina, pero ahora refirámonos específicamente a Argentina, porque nuestras rutas son, no se caracterizan por una seguridad. Entonces, lo primero que yo quería poner arriba de la mesa es el papel de la participación y de la ergonomía en el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahí no sé si lo podían ver. Ahí. Sí, se ve, se ve. Ahí se ve. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero es definir qué es eso de condiciones y medio ambiente de trabajo. La idea de condiciones y medio ambiente de trabajo, en primer lugar, es una idea interdisciplinaria, es decir, no es un elemento puramente jurídico, puramente, digamos, sindical o técnico, etcétera, etcétera, sino que es una interdisciplina que nos lleva a tratar de entender el fenómeno de los accidentes y las enfermedades, el fenómeno del confort, que es uno de los temas claves de la ergonomía, para llevarlo a la práctica. Y nadie en este proceso, nadie tiene una importancia mayor que los propios trabajadores y en especial la dirigencia sindical. Eso es un elemento importante. El trabajo del delegado sindical muchas veces tiene que ver, por supuesto, con las reivindicaciones salariales, con que paguen bien las vacaciones, con que paguen bien el aguinaldo, con que el sindicato consiga un bono, etcétera, etcétera. Pero obviamente que el papel del delegado en esta materia de condiciones y medio ambiente de trabajo es un papel central. Entonces, bueno, pero para entender este tema, tenemos que entender que el trabajo en el transporte tiene sus características especiales. No es lo mismo que el trabajo en la fábrica, no es lo mismo que el trabajo. Y además, dentro del transporte hay distintas variantes, distintos. Entonces, en primer lugar, tenemos que encontrar una confluencia de normas. Confluencia no muchas veces sencilla de normas. En primer lugar, tenemos normas de regulación propia del transporte, tanto del transporte por carretera, del transporte marítimo, del transporte fluvial, del transporte aéreo, del transporte ferroviario, del tema portuario. Es decir, hay una regulación del transporte más allá de la regulación del transporte, de la parte laboral, pero que tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque constituye uno de los elementos centrales de toda la economía del país. Si no hay transporte, no hay exportaciones. Si no hay transporte, no hay consumo. Alguien tiene que llevar al supermercado la comida, alguien tiene que llevar al puerto la soja, etcétera, etcétera. Entonces, el transporte tiene una regulación a veces complicada, a veces no tan sencilla. Regulación, repito, que tiene que ver y que ha generado distintas ramas del derecho, por ejemplo, el derecho marítimo, que también tiene mucha importancia en la relación internacional, tiene normas internacionales, porque el transporte marítimo no es solo local, sino obviamente que tiene que ver con todo. En estas épocas que se habla tanto de globalización, no había globalización sin los grandes cambios en los sistemas de transporte en el mundo. Además, tiene que ver con las regulaciones ambientales, porque el transporte es uno de los grandes, lamentablemente, de los más importantes contaminadores. Transportar tantas mercancías como se transportan hoy en el mundo y hoy en el país y efectivamente en la provincia, significa siempre, en primer lugar, gastar combustible. En segundo lugar, eso
tiene que ver con el uso de las carreteras, con el desgaste que sufren, por ejemplo, las carreteras. Y lo mismo puede ser para el transporte ferroviario, para el transporte fluvial, etc. Entonces, bueno, también dentro de esta confluencia de normas nos encontramos con las regulaciones. Muchas veces el trabajador del transporte tiene que enfrentarse con la policía de caminos, la policía que regula el trabajo, no tanto el trabajo en el transporte, sino el transporte en sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que ver la importancia práctica que tienen en esta confluencia de normas las normas no precisamente laborales. Y el segundo aspecto de esta confluencia de normas son las normas de salud y seguridad del trabajo, descanso y jornada de trabajo. Esas son normas que están hay una normativa internacional, hay un error ahí, dice convenio 153, 43, hay un errorcito, el convenio 153, y ustedes todos tienen el convenio 153 de la OIT. Cuéntenme. No todos lo tenemos. ¿Quieren que se los mande para que todos lo tengan? Cuando ustedes quieren, yo se los mando o los buscan. Acá hay un material que les recomiendo, tanto para el tema de las condiciones de trabajo, riesgo, etcétera, de la OIT, en hacer normas provinciales tanto en Salta como en el Chaco. Pero esto va a ser un salto muy importante si se aprueba la ley nacional que está en debate en este momento en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, la idea sería que el sindicato piense, que los delegados piensen cómo aprovechar esta ley de comités mixtos ustedes que son de la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, la idea, esta nueva ley de prevención, les repito, tiene como, bueno, les cuento muy brevemente, cuando se modificó la ley de ART con una ley que promovía la adhesión por las provincias, que lamentablemente nuestra provincia se adhirió, de la órbita provincial y de la órbita de los jueces provinciales del poder judicial de la provincia, la reparación de los accidentes y enfermedades profesionales, lo cual es evidentemente inconstitucional, porque esa facultad está establecida constitucionalmente para las provincias. Pero bueno, lamentablemente, tanto el Congreso de la República como nuestro Parlamento regional, la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia, después de largos debates y de ciertas resistencias importantes de sindicatos y de abogados laboralistas, etcétera, finalmente aceptaron esta ley. Pero esta ley traía, para conformar a los sindicatos, donde tuvo un papel importante el sindicato de camioneros, traía la obligación de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de una ley de prevención, una ley de salud y seguridad del trabajo, porque nuestra ley de salud y seguridad del trabajo es muy antigua, es de la época de la dictadura del general Onganía, donde había un ministro, secretario de Trabajo, el señor Rubén San Sebastián. Imagínense, estamos hablando de más de 40, de más de 50 años atrás. Y sin embargo, aunque la ley ha tenido algunos retoques, sigue manteniéndose esa ley con todos los cambios, sobre todo los cambios relativos a la seguridad participativa. Argentina, que es un país con una legislación laboral muy avanzada, en especial el centro de la ley de contrato de trabajo, la ley de soluciones gremiales con el modelo sindical argentino, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en esta materia tenemos un evidente retraso. Y por eso es que esta ley
planteaba que en 3 meses la Superintendencia de Riesgo de Trabajo debería presentar un proyecto de ley, de nueva ley, y sin embargo nunca ese proyecto se presentó, ni mucho menos se adoptó. Es decir, estamos en una situación complicada. Pero esto se suma a un problema más serio, que es el problema de las ART. Las ART son un instrumento, son empresas de seguro, empresas que se dedican a los riesgos, por eso es que se llaman riesgos de trabajo. Entonces, bueno, la idea del convenio 155 es que haya una política nacional coherente con participación de trabajadores y empleadores en esta materia. Y entonces yo creo que es fundamental, en primer lugar, recuperar el papel de los trabajadores, también de los empleadores, porque los empleadores son responsables de seguridad, tienen lo que la ley llama el deber de seguridad. Trabajadores, empleadores que tienen el deber de seguridad y el Estado. Ese triángulo es fundamental para tener un esquema que vaya más allá del esquema meramente mercantil que significan las ART. Las ART son unas empresas, yo les voy a contar, a dar un ejemplo, porque las ART tienen y cobran por prevenir, tienen una obligación de prevenir. El deber de prevención y el deber de seguridad es básicamente del empleador. El empleador genera un riesgo, el empleador que es el dueño, iba a decir de la gandola, es dueño del camión, gana, por eso está muy bien que gane, porque es una empresa, gana suficiente, pero ha generado un riesgo. Y entonces tiene que responder por ese riesgo. Si el trabajador, porque ha sido sujeto a ese riesgo, choca, se enferma, tiene un problema de columna por estar manejando, todas esas cosas que pasan, entonces este trabajador tiene la posibilidad de que el patrono responda por su seguridad, lamentablemente en algunos casos responda por su vida. Y para eso también la figura de la ART implica una cobertura de ese riesgo por parte de una empresa mercantil que son las ART, que son empresas de seguro. El problema de la contradicción fundamental acá, por la cual en un modelo sindical tan desarrollado como el modelo sindical argentino, las ART no cumplen muchísimas veces. Hoy tuve una reunión con unos trabajadores químicos muy grave, una fábrica de baterías, hacen reciclaje de baterías y tiene todos los trabajadores con saturnismo. Todos prácticamente los trabajadores, algunos. ¿Y qué ha hecho la RT? Una RT que, por cierto, es una empresa estatal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, del famoso Banco Provincial de Buenos Aires, que tiene una de las RT más importantes del país. Pero sin embargo, la RT nunca fue a hacer tareas preventivas en esa fábrica. Y esto, si yo le pregunto a ustedes qué tareas preventivas hace la RT, en la cual están las empresas que ustedes trabajan, vamos a hacer un poco ese diálogo un poquito más adelante. Nos vamos a encontrar que esta contradicción es muy grande. ¿Por qué? Porque la RT, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico. Carlos tiene una RT, la RT-A, vamos a decir. Y es una RT muy consciente. Es decir, se preocupa porque los patronos tomen las medidas de higiene y seguridad,
toma las medidas en el caso de transporte, de que los camiones anden con los cauchos, con las gomas bien en buen estado, toman, y eso cuesta plata. Y entonces la ART lo obliga a este patrón a gastar esa plata. En cambio, Nico o Luciana, vamos a ver a quién ponemos de ART mala, la ART de Luciana dice, no, yo no controlo mucho, porque si controlo mucho, mi cliente, porque la empresa que contrató esta ART es un cliente. Entonces, claro, al año siguiente, el cliente, la empresa que contrató a Carlos, deja de contratar a Carlos porque le cuesta plata y va a contratar a la empresa de Nicolás o de Luciana, que sé yo, aquí pusimos de RT mala, que se hace de la vista gorda. ¿Me explico? Entonces esto, al poco tiempo, ninguna RT controla nada. Porque además hay otra cosa, esa es la primera perversión, que la ley del más fácil, la ley del menor esfuerzo. Y la segunda perversión que tiene esto, que también es lamentable, es que en la medida que haya más accidentes, la ART cobra más. Entonces, de alguna manera a la ART le conviene que haya accidentes, porque entonces sube la alícuota que le cobra a las empresas. ¿Me estoy explicando? Entonces, de esta manera, estamos en un momento muy complicado en Argentina, donde tenemos muchos accidentes y enfermedades y donde tenemos una pésima cobertura sobre todo de las enfermedades profesionales y una ilegalidad e inconstitucionalidad permanente. Muchísimas enfermedades no están en el listado, entonces no se aplica. Esto se mostró en forma muy cruda en la pandemia, donde hubo una muy mala cobertura en esta materia de los trabajadores que se enfermaban y se morían en muchos casos como producto de su trabajo en la época de pandemia. Entonces, bueno, yo les quiero preguntar a ustedes cuáles son los accidentes y enfermedades que más ustedes se tropiezan en la vida cotidiana como delegados. Es decir, cuéntenme cuál es más o menos la experiencia en esta materia y cuál es la cobertura que tiene cada una de las empresas de las ART que ha contratado una ART. La pregunta es, bueno, en términos muy generales, ¿cuáles son? No hace falta tener mucha imaginación que los accidentes de carretera son una de las causas principales en esta materia, pero me gustaría que ustedes me comenten eso y cómo afecta el trabajo de los delegados. Disculpe, doctor, yo lo que le Sí. quería avisar es que desde hace un rato se unió a la reunión también el doctor Juan Pablo Bisoni, que es abogado del sindicato, que también está participando. Bienvenido, qué bueno. Tengo refuerzos. Doctor, no estoy respondiendo a su pregunta, pero le quiero hacer otra que no se me pase por alto. Bueno, Luciana, En este tema de los controles, juega un papel muy importante también nosotros como delegados y los licenciados en seguridad, que son claro, también los que tienen que hacer los controles, que son un nexo entre la ART y entre la empresa o la fábrica en la que se está trabajando. claro. Que muchas veces, como dijo usted, para abaratar costos, los licenciados de seguridad van, te hacen firmar una planicita y la charla o la capacitación, bien, gracias. Claro. Eso es, Luciana, eso es una parte muy importante que es la formación, la capacitación. Y eso es una debilidad muy grande que tiene el sistema, porque se hace de una forma totalmente formal. No hay un trabajo, primero, para capacitar hay que capacitarlo en relación directa a los riesgos. Para ello hay que hacer un mapa de riesgos. Sí. Empresas tienen que tener cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Y entonces la formación no tiene que ser una formación abstracta,
Tiene que ser una formación relacionada en forma directa con el mapa de riesgo. Aquí además hay un problema muy serio en nuestra de incumplimiento, porque está en nuestra legislación. En materia, esto que tú llamas, ¿cómo le llamabas tú? Licenciados en seguridad. Sí. Bueno, normalmente tienen cierta manía. Y el casco, usa el casco. No tiene puesto el casco, regañan al trabajador, retan al trabajador porque no tiene puesto el casco. ¿Por qué no tiene puesto el casco? Luciana, ¿por qué no tiene puesto el casco en este momento? Es decir, hay una especie de mala tendencia a confundir la higiene y seguridad con las medidas que deben ser la primera medida que tiene que tomar, de acuerdo a la ley argentina y a la normativa internacional, una empresa en esta materia es evitar el riesgo en la fuente. Es decir, evitar que se produzca el accidente, la enfermedad por el riesgo. Que, por ejemplo, si hay riesgos químicos, cambiar, por ejemplo, en este momento, en este caso que yo les comentaba de los trabajadores que tienen saturnismo, en lugar de usar plomo, usar, por ejemplo, ahora está de moda el litio, etcétera. Entonces, lo primero tiene que ser, y esto tienen que saberlo todos los delegados, evitar, controlar, eliminar la fuente del riesgo. A veces no se puede. Entonces, las protecciones colectivas. Todavía no tiene que andar usando casco el trabajador. Las protecciones colectivas son, por ejemplo, si hay una máquina que hace ruido, en lugar de ponerle una auricular al trabajador por el ruido, sacar esa máquina que hace ruido del lugar y ponerlo en lugar, o aislar la máquina con materiales muelles, etcétera. Entonces, primero en la fuente, segundo en lo que se llama las protecciones colectivas o administrativas. A veces tampoco se puede, no se llega por razones tecnológicas, muy propio, pero sin embargo eso es fundamental, tomar la producción teniendo en cuenta, eso forma parte también de la ergonomía y de la higiene y seguridad. Y recién ahora es que si fracasan las anteriores, tenemos que usar el casco, tenemos que usar lo que se llaman las medidas de protección personal. Sin embargo, en general, esto es muy importante que los delegados lo conozcan, que los delegados lo manejen. Es muy, muy importante que los delegados lo manejen porque, repito, es imprescindible revertir esa mala idea de que hay que usar todo el tiempo el casco. El casco hay que usarlo cuando hay que usarlo. Cuando fracasan, tener que usar casco es una muestra de que fracasaron las normas y la aplicación de la higiene y seguridad en forma. Y esto además, repito, por más que nuestra legislación laboral sea antigua, está dentro de la legislación laboral de prevención de riesgo argentina, de manera que debe aplicarse. Muy bien, cuéntenme cuáles son los accidentes. Bueno, pero primero quería saludar al doctor y que nos diga algo, que nos cuente, agradecerle su participación y que nos cuente un poco. Me alegro mucho de tenerlo presente. No veo hay 8 más, dice acá, ¿no? Hay 8 más. Doctor, el doctor Bisoni ahí en 2 minutos se vuelve a conectar. Justo tuvo que salir, me acaba de avisar. Ahí yo le aviso cuando vuelve a estar. Bueno. Y por favor, dale la palabra, ponlo a que nos salude, a que salude al grupo por lo menos, aunque todo el grupo seguramente lo conoce. Bueno, entonces, cuéntenme, ¿cuáles son los accidentes, las enfermedades, los problemas, los riesgos que usualmente en las empresas que ustedes representan más se están enfrentando? En mi caso, por suerte, como yo le dije, trabajo en la empresa Rental Sur,
alquiler de grúa, carretones, camiones. Por suerte, no tuvimos accidente. Ajá. Las pocas veces que hubo un accidente fue por una carga mal sujeta que corrió peligro de que se caiga, pero se pudo solucionar. Y después el año pasado, no sé bien cómo ponerlo en palabra, pero creo que reventó un radiador o algo de eso, y los chicos tuvieron que acudir a matafuegos, pero nada más que eso. No es algo que se tenía que haber prevenido, que se pudo haber prevenido y no se hizo. Simplemente pasó porque tenía que pasar. No es el caso de la cara, que por ahí es una negligencia. Claro. ¿Me explico? Normalmente, si no hay víctimas de los trabajadores, de los empleadores también se puede accidentar un empleador, ¿no? Entonces se llama accidente. Si no hay lesionados, víctimas o muertos, se llama incidente, y si no hay, se llama accidente. Esa es una muy vieja diferenciación. Pero evidentemente el trabajo, que ustedes utilizan las grúas, la empresa utiliza las grúas en varios lugares diferentes, por supuesto, las alquilan, ¿no? Sí. Okay. Y tienen los operadores de las grúas que son afiliados al sindicato. Sí. Ok, Luciana. ¿Quién más? Valentín. A ver, Valentín, ¿cuáles son los accidentes y enfermedades que ustedes tienen y cómo funcionan las RT al respecto? Buenas noches. Buenas noches, Valentín. Yo laburo en un correo. Normalmente puede ser caída, por ahí nosotros tenemos que subir al camión a hacer la descarga de los pallets. Digamos, viene el Zampi, nosotros le acercamos la carga hasta la punta del camión del semi y ahí descargamos las cosas. Y bueno, ha habido caídas en ese caso, y bueno, en el caso de los choferes, siempre, bueno, ellos tienen problema en lo que es la espalda. Ajá. Siempre, bueno, la mayoría de los choferes termina con ese problema. En la empresa, muy de vez en cuando va alguien, da una charla de justamente la RT que tenemos en ese momento. Y ahora actualmente, lo que he visto es que nos mandan una página que nosotros tenemos que entrar y hacer digamos, leer los PDF, y después nos dan tipo unos ejercicios para hacer. Tenemos que hacer los ejercicios y completarlo, y ahí nos da la nota, que tenemos que superar tal nota. ¿Ejercicio de qué tipo, Valentín? Ejercicios, por ejemplo, nos dice, por un ejemplo, ¿no? Nos decía el tema de los matafuegos, que para qué matafuego sirve para tal cosa. Entonces vos tenías que leer el PDF, para qué tipo de incendio está el matafuego, bueno, cómo seguir los pasos, digamos, en cada caso de incendio, quién se tiene que quedar, quién se tiene que ir. Puntualmente eso, digamos. No hacer ¿Qué RT es, Valentín? Disculpame la pregunta. Me mató. Pero me parece... Ahora no me acuerdo puntualmente, porque encima cambiaron 2 o 3 veces ahí. Luciana, ¿y ustedes qué RT tienen en la fábrica, en la empresa? Asociar de Rosario, Asociar RT. Años trabajamos con ellos. Permanece. La verdad, las pocas veces que tuvimos problemas o que, como hablamos hoy, que hubo un accidente o una enfermedad laboral, siempre respondieron. Esperemos que lo sigan haciendo. Claro. Ariel, ¿y ustedes? Ariel 1. No sé si yo trabajo en caudales y bueno, en nuestra empresa el problema que hay es el tema por ejemplo, nosotros bajamos y subimos, tenemos mucho rodilla, y después el chaleco, el antibala, el tema de la espalda, también estamos mucho arriba del camión, el tema de la espalda. Y por ahí la empresa capacita, te da un papel y dice, acá está la capacitación. Y uno no lo ve como capacitación a eso, vos tendrías un papel nada más. Por ahí vos tenés dudas, inquietudes, y no las podés resolver porque ellos te dan, fíjate en el papel.
Claro. Por ahí eso está. Los asaltos y eso no son problemas de... Y sí, pero no hay mucha capacitación en eso. Teóricamente ellos tomaron gente capacitada para este trabajo, Claro, que ya tiene una experiencia. que ya tiene experiencia, sí. Claro, claro, claro. ¿Y qué ART tienen ustedes, Ariel? Prevención. Prevención. Y el otro, Ariel, que me cuenta Doctor, bueno, yo vengo de la rama combustible larga distancia. Tenemos, en caso de accidente de trabajo, bueno, el problema más normal que hay es el problema lumbar, de hernias de disco, también problema de rodillas. A nosotros sí nos tienen bajo capacitaciones, pero es una mensual. Y bueno, después sufrimos también las capacitaciones de la petrolera. Claro, claro, porque ustedes transportan para IPF, Para todas las petroleras. Y dime una cosa, ¿y qué ART tienen, Ariel? La segunda. La segunda. Muy bien, muy bien. Carlos, ¿qué ART tienen ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy chofer de larga distancia. Ahora estoy encargado acá de la delegación de Rafaela, pero bueno, en mi momento era chofer de larga distancia. Sí, el problema más común es columna, hernia de disco y también rodilla. Y bueno, por ahí uno sube, baja la lona, la pone, por ahí resbalar porque tiene que cambiar por ahí lona o a veces ayudar a abrir la puerta y todo eso. Viene hernia de disco y justo ya que estamos en el tema, tengo un compañero que tuvo una operación de hernia, digamos, hernia, no hernia de disco, sino hernia. Y bueno, ahora justo recién me mandó un mensaje que el doctor le dio tarea liviana, para como nosotros tarea liviana no, en larga distancia no tenemos que manejar, descargar, abrir puerta y bueno, ese es el otro tema que tenemos. Y bueno, la RT acá es prevención. ¿No llevan un ayudante, Carlos? Y bueno, eso lo que yo iba a hablar mañana con el doctor Pablo, a ver qué es lo que me dice. Y bueno, al muchacho le dije que se presente mañana con el certificado ese. Y bueno, de ahí ver qué es lo que le dice la empresa. Y bueno, de ahí vemos en dónde lo pueden poner, porque no puede hacer fuerza el muchacho. Claro, claro. Ya está presente el doctor Juan Pablo. Después está Víctor, bueno, que por también favor, quiere hacer una pregunta, pero primero vamos con Pablo, con el abogado. Dale, por favor. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, tuve que bajar un segundo que me habían tocado la puerta. Muy bien. Bueno, yo soy el abogado uno de los abogados del gremio. Bueno, esta problemática de las ART, nosotros la vivimos a diario junto con los trabajadores. Claro. ¿Ustedes están acá en Rosario, Juan Pablo? Sí, nosotros junto a Vanina Dalia, que también estaba, tenemos nuestra sede. Hoy viajé a Santa Fe, por ejemplo, y bueno, por ahí se mueve, tiene audiencias en otros lados. Okay. Así que sí, pero la sede principal sería acá Rosario. Ok. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu participación y obviamente estás acá para participar del debate y orientar a los muchachos. Sí, bueno, ellos saben que cuentan conmigo para lo que necesitan, con Vanina, conmigo estamos ahí al pie del cañón al lado de eso. Muy bien, gracias. Acá, ¿Qué accidentes o enfermedades afrontan? Buenas tardes para todos. Bueno, en particular nosotros acá, con la cantidad que somos, tenemos muy pocos accidentes. Sí, por ahí alguno que sufre por ahí el tema que se te corta alguna soga de la lona o algún refalón, por ahí algún inconveniente de eso, pero no más de eso, gracias a Dios. ¿Qué RT tienen, Víctor? Prevención. Prevención. Yo a diario por ahí, por ejemplo, el tema con las empresas donde nosotros vamos a cargar, por ejemplo, por ahí no te brindan la seguridad como los arnés para tapar, que tenés que exponerte vos al riesgo de subir arriba a la carga para tirar la lona.
Es una de las cosas que por ahí, eso lo tenemos, ese inconveniente a diario por ahí. Gracias a Dios hasta ahora no sufrimos ninguna caída de nadie. Imagínate caerte de arriba de una carga de 4. ¿Qué transportan ustedes sobre todo, Víctor? ¿Cereales? No, sí, cereales también, pero por ahí andamos mucho con el hilo, con fibra, que son madera, que son cargas altas. Y otra de las cosas me dice que yo, no sé si algún otro compañero de acá ha tenido, yo tuve la suerte de viajar hace varios años atrás a Brasil, por ejemplo, y yo tengo experiencia de allá, de las empresas de allá, por ejemplo, que no te dejan subir a vos, al chofer es chofer, te ponen una sala aparte y hasta que no terminaron de cargar vos no te podés arriesgar a arrimar ahí. Acá hay empresas, acá en Buenos Aires también que te brindan eso, pero estamos hablando que nosotros vamos a Misiones, vamos al Chaco, al norte, por ejemplo, y hay empresas que no, arreglate como Dios te ayude, por decirte, por ahí te agarran con un viento tirando la lona allá arriba. ¿Qué pasaría si uno se resbala y se cae de arriba a la carga? ¿A quién le echan la culpa después ahí si el chofer no puede subir arriba a tapar? Claro. Y claro, eso es una responsabilidad compartida entre la empresa para la que ustedes trabajan y el que recibe la carga, la empresa que recibe la carga, que debería tener los mecanismos para que sea su personal el que descargue y no cargárselo al chofer. Y hubo casos, por ejemplo, que terminás de cargar y te sacan a la calle, a responsabilidad cero de ellos. Arreglate en la calle, te caes en la calle, está en la calle. Claro. ¿Qué RT me dijiste que tenían ustedes, Víctor? Prevención. Yo tuve un inconveniente hace años atrás, bueno, me corté el tendón de Aquiles y no respondió muy bien. Gracias a Dios anda muy bien. Ajá. ¿Y cómo fue que te cortaste nada más ni nada menos que el tendón de Aquiles? Es un accidente grave. ¿Cómo fue que te hiciste ese accidente? Y me refalé de arriba al tanque de combustible del camión y caí mal. Claro. Ay. Bueno, pero te curaste. Sí, no, gracias a Dios, bien. Y la RT respondió. Exactamente, sí. ¿Y te pagaron el accidente también? Sí. Quedé con muy pocos grados de invalidez también, así que muy poco lo que... Claro, mejor es quedar sin ningún grado de invalidez. Exactamente, sí. No hay plata que compense. Otra de las cosas que ya que estamos en el tema, que por ahí uno lo sufrimos a diario nosotros, el tema de varices, de varicosos. ¿Eso entra por la RT o no? No, bueno, sería una enfermedad profesional. Hay que ver, son complicados. Todo nuestro sistema de reparación en el caso de las enfermedades está con un sistema ilegal, porque hay toda una serie de normativas, pero la superintendencia no se fija. Entonces, si las enfermedades están dentro del baremo, dentro de un listado, entonces, ahora, las varices para muchas de las profesiones existentes evidentemente tienen una relación directa con el trabajo. Entonces, le pido ayuda a Juan Pablo a ver cuál es su opinión para que los compañeros tengan claridad. De entrada las ART te lo rechazan. Todas. No he conocido uno que te lo acepte. Después con el reclamo y inclusive, bueno, y si no con el juicio. Pero la ART, el tema de varices. Y el tema de hernia de disco, que también por ahí lo sufrimos mucho nosotros. También, y ojo, en el tema de hernia de disco, nosotros, bueno, lo que hacemos es acompañarnos junto a nuestro médico legista, y porque la RT te dice, no, ese es inculpable, no te la dan, Mirá que hemos peleado, algunas las hemos tenido con éxito y otras con juicio. La ART, para que se entienda, la ART no son empresas que los cuidan a los trabajadores, cuidan su bolsillo. Nada más. Y el sistema perverso en el cual estamos inmersos gracias a la ley Macri,
y la adhesión de la provincia de Santa Fe los pone en una situación a los trabajadores realmente tremenda. Nosotros asistimos todo el día a la Junta Médica, en la cual la RT, el otro día me peleé con un médico de la RT porque le dije en la cara, ustedes lo único que vienen a hacer es a ratificar lo que dice la RT para hacerle perder tiempo al trabajador. Entonces se me enojó. ¿Y qué te enoja? Sí, la verdad. Me hacen venir a perder tiempo, a cansar. Después llegaron. Esa es la realidad hoy de las ART en la Argentina. En la provincia de Santa Fe lo sufrimos de esa manera, Francisco. Sí, bueno, evidentemente la experiencia cotidiana en las comisiones médicas es terrible, es para no creerlo, porque hay un... Aparte siempre le vemos la misma cara a los mismos médicos, ya sea de provincia, de prevención, siempre lo mismo, que en realidad nunca lo han atendido al trabajador que nosotros estamos representando. Entonces lo único que hace, ratifico lo que dice. ¿Por qué? El tiempo. Nada más, ratifico lo de la RT. Chao, listo. Claro. No, bueno, y además el papel del Estado, doctor. Y la superintendencia que no se esmera en lo más mínimo, sino todo lo contrario. Entonces ya, bueno, voy a pedir un estudio complementario, vale, hágaselo. Pérdida de tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, muy elocuente, Juan Pablo, muy elocuente, porque no es es la experiencia cotidiana en un momento muy complicado, porque se está violando todo el artículo 14 bis de la Constitución. No dejan una coma sin violar. Sí, entonces, bueno, la verdad es que es importante que reflexionemos sobre eso y bueno, tomar medidas. Eso no puede ser que solamente nos quejemos. No, creo que los sindicatos tienen que tomar medidas en este campo. Lo que pasa es que en momentos de inflación, etcétera, etcétera, obviamente que el sindicato tiene la obligación y la necesidad de evitar el deterioro del salario de los trabajadores. Pero esto no se puede dejar de lado. No, aspecto. Para nada. Lo único que se limita la superintendencia es a hacer un trámite administrativo engorroso, cansador. Aparte que te llega a faltar una audiencia, te la van a dar de acá a 2 meses. Claro, no, pero lo hacen a propósito, Está pensado en forma perversa. Para perjudicar al trabajador. Claro. Y al único que favorece es a la RT. La RT es una sociedad anónima. Claro. Lo único que le interesa es su beneficio, su interés, nada más. Consulta, ¿esto no se va a revertir nunca o se puede llegar a revertir? No, la decisión que los legisladores y los políticos dejen de medir su bolsillo y miran la... No, yo pregunto por la ley nueva esa de prevención que está por salir. No, la ley nueva de prevención es para los comités. Y para los comités no toca. No toca la RT. No, lamentablemente no, vamos a ser francos, no, pero sí creo que hay que pensar un sistema que supere, porque las RT además... Doctor, si se hubiese aplicado la ley de comité de seguridad e higiene, los comités mixtos, no tendríamos este problema con las RT. Claro. No lo tendríamos. Entonces te vienen a correr diciendo, bajó la litigiosidad. ¿Qué bajó la litigiosidad? Cansan a la gente, por eso no van a reclamar. Claro. Bajó la litigiosidad, viene un tal Zuckerman a decir, a querer enrostrarme eso. Claro. Pero además es falso. Ni siquiera es verdadero. Toda falsedad. Estoy de acuerdo completamente, Juan Pablo. Y me parece, y te agradezco muchísimo la participación porque es muy importante. A veces los delegados no
no están empapados de este drama que están pasando los trabajadores que se accidentan. El accidente y la enfermedad y por supuesto la muerte es una cosa muy grave. Y se ha naturalizado que las empresas son como una especie de fábricas de enfermos. Y eso es una cosa que el movimiento sindical tiene que ponerse las botas la fábrica de enfermos, y nosotros somos la fábrica de litigios. Que nosotros vamos a litigar por el mero negocio, y no es así. Claro. Y no es así. Claro. Así como hay buenos políticos, hay muchos malos. Y así como hay buenos abogados, también hay carancho. Eso. Claro. Bueno, pero este sistema, Juan Pablo, este sistema ayuda a los caranchos. Es un sistema que de las propias ART llaman a los caranchos para... Claro, llaman a los caranchos, lo arreglan, enseguida les notifican del accidente, del siniestro, y actúan de interceptores de las ART, como si fueran empleados de ellos. Y tienen todo un mecanismo tan armado que muchas veces los trabajadores caen, porque lo empiezan a llamar, dicen, no, acá le vamos a sacar. Pero, perdón, participó en el gobierno macrista, participaban los empresarios, a tal punto que cada vez que nos daban los cursos a nosotros, le metían al trabajador en la cabeza de que... Sí, bueno, hay que ver que las ART tienen unas ganancias fabulosas. Por eso, y una de las excusas para no meterse con las ART dice que esos señores tienen los bonos del gobierno, los bonos del Estado, y que si entonces de la deuda externa, de la deuda argentina, las ART son parte de los acreedores. Entonces nosotros tenemos que cuidar a las ART porque le prestan plata al Estado. Una falacia completa. Y todo eso es una parte de un aparato propagandístico colosal. Entonces claro. te meten en la cabeza todo ese día. A ver, hay que pelearles como a cualquiera. Claro. Son empresas, son sociedades anónimas. Lo único que les interesa es su ganancia. Punto. Cuando aprueban el balance, ganó, perdió, listo. Y si perdió, está haciendo malas cosas. Claro. Está pagando lo que corresponde, entonces está haciendo malas cosas. Esa es la realidad. Sí, pero en general tienen ganancias muy grandes. Estas empresas que ustedes me han mencionado, que escuchamos el día de hoy, son todas empresas cuyos balances implican que han ganado mucho dinero. Porque esos balances se publican. Absolutamente. Y parte de eso ha ido a los políticos que le aprobaron la ley de Santa Fe. Claro. De acuerdo. Peleamos eso, ¿verdad, Juan Pablo? Pero no. Claro que lo peleamos. Y este sindicato fue parte de esa pelea. Sí, señor. No lo otro, ¿eh? Lo otro no, vamos a aclarar también, Por lo otro estaban con el grupito de Zuckerman, Sí, se apegaron a esa ley. Sí, porque son empresarios. La promocionaron. Y porque son empresarios ellos mismos. Claro, mire, eso es otra cosa. Pero, a ver, vamos a ser claros también. Nosotros estamos en otro sindicato. Nada que ver con eso. Pero bueno, de esas cosas me sacan. Entonces... Bueno, doctor, no, al contrario, le agradezco muchísimo el testimonio, porque los delegados tienen que tener conciencia de lo que usted está diciendo, y qué mejor que el abogado del sindicato para tener contacto y para que la gente sepa todo esto. Bueno, seguimos un poquito más. ¿no? Veo que marca el final ya. Ya. Nos quedan 10 minutos, Afortunadamente nos quedan 10 minutos. Bueno, entonces, es necesario que los sindicatos participen de esta nueva ley de prevención. Esto no puede ser que la ley se haga en unos técnicos, en unos sabiondos. ¿Por qué? Porque precisamente esta nueva ley de prevención tiene que ser debatida por los delegados.
por los trabajadores. No solo los delegados, también los trabajadores. Tendría que ser una ley que obviamente que tenga unas características técnicas adecuadas, pero además no solo con la ley, no podemos tener la mejor ley del mundo, pero tenemos que tener unos instrumentos de aplicación que sean coherentes. Y en ese sentido es fundamental que los trabajadores tengan una responsabilidad y las provincias, porque como decía el doctor Juan Pablo, le ha quitado a la provincia la competencia en esta materia para dárselo a la superintendencia, que es un órgano nacional, cuando la Constitución nacional y provincial le dan a la provincia esta facultad. Entonces, habría que establecer un mecanismo, una estructura del sistema jurídico donde los sindicatos, los delegados, los trabajadores asuman una responsabilidad. Y además, un mayor conocimiento de la normativa. La verdad es que es un trabajo que tenemos que asumir los delegados de hacer conocer todas estas normas, de toda la normativa, empezando por la convención colectiva. La convención colectiva no tiene que ser solo un librito que se ocupa el delegado, sino que todos los trabajadores tienen que tener esa convención colectiva, no solo para aplicarla, sino también para criticarla, para aportar, para mejorarla y para que el siguiente debate sea sobre todo en esta materia de salud y seguridad. Y además, yo creo que es importante entender que esta idea de prevención es una idea que estamos fallando. No solo prevención en materia de salud y seguridad, también prevención en materia de accidentes de tránsito. Eso es una cosa, tenemos una cantidad de accidentes de tránsito muy grande en el país, comparado con otros países de la misma dimensión. Y la prevención en materia médica, en general, hay un negocio de la salud que si la gente se enferma, químico farmacéutico, y entonces estamos fallando mucho en materia de prevención. Incluso, vamos a decirlo con claridad, nuestras propias obras sociales, con muy buenas excepciones, gracias a Dios, no se ocupan del tema de prevención, se ocupan del tema de cuando el trabajador se enferma, se accidenta, pero estamos en déficit muy grande en materia de prevención. El Estado sí, a través de las vacunas, etcétera, obviamente, pero no tenemos en este momento en el país una política preventiva suficiente. Hay muy buenos aportes en la materia. Un amigo de todos nosotros, que es el doctor Jorge Rachid, tiene una permanente en la materia, una permanente prédica en la materia, pero la realidad es que incluso los propios trabajadores, si el trabajador va al médico y el médico no le envía, muchas veces el médico se da cuenta de que tiene que hacerle un tratamiento que no implica una gran cantidad de químicos, etcétera, porque estamos a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque estamos con una cantidad de químicos que los aceptamos, incluso los exigimos, en lugar de medidas de prevención. Entonces tenemos un grave déficit de prevención. Esto es una cuestión de la universidad. La universidad no toma medidas preventivas. Nosotros, los profesores de la universidad, yo soy delegado de la Facultad de Derecho, el primer delegado sindical que tiene la Facultad de Derecho en la historia de la facultad, me ha tocado a mí, que no me ha ido muy bien como delegado. Debo aclarar de que he tenido mucho más, he sido abogado de sindicatos toda mi vida, pero ahora que me ha tocado ser delegado tengo graves dificultades en la ejecución. Y uno de los problemas que tenemos, uno le pregunta a los profesores, yo le pregunté a ustedes cuál es la RT que tienen y todos me contestaron. Usted le pregunta a los profesores, a mis afiliados, a los profesores de mi gremio,
¿Cuál es la ART que usted? Nadie sabe. Porque no ha tomado ninguna medida de prevención. Estoy hablando del caso de la universidad, que debería ser un lugar donde hay que se supone que los profesores deberían ocuparse de eso. No nos ocupamos. Tenemos un grave déficit de prevención. Y en esto tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos, no solo los abogados, los litigantes. También nos pasa eso, Juan Pablo, con los litigantes. Es mejor si la gente previene, si no hay accidentes, si no hay enfermedades, no hay demandas laborales, no hay demandas por accidentes. Entonces, también es verdad que cuesta trabajo desarrollar todo esto en esta materia. Si las empresas cumplieran como corresponde, claro. Nosotros, nuestra labor sería consultiva, nada más. Correcto. Bueno, quedan 4 minutos. Yo le voy a pedir a Nicolás o a no sé si Juan Pablo se ha podido todavía, ha podido permanecer, pero yo les pido que nos den la última orientación para poder cerrar este evento y también, por supuesto, a Juan Pablo. Sí, Juan Manuel no está en la reunión, supongo que debe haber tenido algún inconveniente. A los compañeros decirle que le va a llegar el material, si usted me autoriza, doctor. Claro, está autorizado completamente. Si quieren, le meto también los convenios de la OIT, pero yo prefiero que ustedes lo busquen, www.ilo.org, y ahí van a encontrar un manual de higiene y seguridad, una enciclopedia de higiene y seguridad, que si bien tiene unos años es de un gran valor, una gran valía. Todas las normas sobre el transporte por carretera, del convenio 153, y tener a mano los convenios 155 y 153. Perfecto. Bueno, le agradecemos. No sé si usted quería decir alguna última cosa. No, yo preferiría que Juan Pablo haga el cierre, haga su última. Les agradezco muchísimo, solo agradecerle al doctor y a los compañeros delegados. Ha sido la próxima vez tienen que preguntar más. Eso de la participación implica que ustedes tienen que preguntarle a los facilitadores, pero bueno, fue muy agradable compartir con ustedes. Pero lo dejo para que cierre a Juan Pablo, por favor. También sería bueno hacer alguna presencial, para que no se nos termine el tiempo y debatir un poco más. Bueno, yo estoy a la orden, si hay que hacer una presencial, con todo gusto. Juan Pablo, por favor, para que no... agradecerle, doctor, su tiempo, su valioso aporte. Nosotros estamos, por supuesto, para aprender de lo que usted también nos explicó en este periodo. Así que, nada, solo eso, y estar atentos y expectantes y luchar siempre contra estos poderosos que lo único que quieren es plata, y nosotros lo que queremos es defender a los trabajadores. Muy bien, un aplauso para Juan Pablo y para Nicolás y para todos ustedes. Luciana, que fue la más preguntona. Gracias, Luciana. Gracias para usted, profesor. Gracias, Juan Pablo. Y la verdad que hermosa la reunión y esperemos poder seguir presenciando y asistiendo. Nos encontramos la semana próxima, compañeros. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mucho éxito.